Eché a mi esposo y a toda su familia de la mansión de mi suegra tras su funeral porque ella me heredó toda su fortuna en secreto después de que descubrimos juntos que él estaba tratando de envenenarla para quedarse con su dinero antes de tiempo. Mírame cuando te hablo, maldita sirvienta muerta de hambre. El cristal del vaso de whisky estalló contra la pared, justo a centímetros de mi oreja derecha. Pude sentir el aire del impacto y, un milisegundo después, el rocío frío de licor salpicando mi cuello y enredándose en los mechones de mi pelo. No parpadeé. No podía permitirme parpadear. Si lo hacía, las lágrimas que llevaba reteniendo 3 horas rodarían por mis mejillas y Julián ganaría. Él siempre ganaba cuando yo lloraba. Julián, por favor, mi voz salió como un hilo de seda a punto de romperse, rasposa por el cansancio. Tu madre acaba de morir. El cuerpo de Victoria ni siquiera está frío en la funeraria y tú estás aquí, bebiendo y rompiendo cosas. Mi madre está muerta y tú sigues siendo una inútil. Rugió él, acercándose tanto que pude oler el rancio del alcohol y ese perfume de mujer, floral y barato, que no era el mío. ¿Crees que porque la limpiaste durante 5 años ahora eres alguien? Ya eres nada, Clara. O nada. Mañana, cuando el abogado abra ese testamento, por fin voy a tener lo que me pertenece. Y lo primero que voy a comprar con mi herencia es un boleto de ida para ti a la posilga de donde te saqué. Se rió. Una risa seca, carente de alma, que rebotó en las molduras de escayola del techo de la mansión. El reloj de pie del pasillo dio las 2 de la mañana. Tic. Tac. Tic. Tac. El sonido se me clavaba en las sienes como agujas calientes. Victoria siempre decía que ese reloj era el corazón de la casa. Si eso era cierto, el corazón de esta familia estaba podrido. Me quedé allí, de pie, mirando una mancha de humedad en el papel tapiz de seda mientras él se tambaleaba hacia el sofá de cuero italiano. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas en los bolsillos de mi cardigan gris. Ese cardigan que olía a desinfectante, a medicina de hospital y a la colonia de lavanda que Victoria usaba para ocultar el olor de la muerte que la rodeaba. ¿Cómo llegamos a esto?, me pregunté, mientras escuchaba el sonido de líquido llenando otro vaso. ¿En qué momento el hombre que me prometió una vida de equipo se convirtió en este monstruo que cuenta el dinero de una muerta antes de enterrarla? Hace 10 años, Julián era el sol. Un sol brillante, carismático, que me deslumbró con promesas de viajes y una vida de estrategia y negocios. Somos un equipo, Clara, decía. Tú eres mi cerebro y yo soy la cara. Pero el sol se apagó el día que Victoria enfermó. O quizás nunca fue sol, sino una lámpara de escenario que él encendía y apagaba a su antojo. Durante los últimos 5 años, mi vida se redujo a una habitación de 20 metros cuadrados con olor a enfermedad. Julián se iba de viaje de negocios a Dubái, a Nueva York, a París. Tengo que expandir el imperio, Clara. Hazte cargo de mamá, es tu deber como esposa. Cuando ella se vaya, por fin tendremos la vida que merecemos. Seremos libres. Libres. La palabra me sabía a ceniza en la boca. ¿Y en qué piensas, estúpida? Julián me lanzó una mirada de puro odio desde el sofá. ¿Estás haciendo la lista de las joyas que te vas a robar antes de que te eche? Ni lo intentes. Mi hermana ya hizo el inventario. No te vas a llevar ni un alfiler de mi madre. No quiero nada, Julián. Solo quiero dormir. Mañana es el funeral y... Mañana es el día en que recupero mi vida, me interrumpió, dando un trago largo. 5 años aguantando a esa vieja decrépita y a ti, con tu cara de mártir. ¿Sabes cuántas veces tuve que fingir que me importaba que estuvieras cansada? Me dabas asco cada vez que llegabas a la cama oliendo a orina y a jabón neutro. Asco. Cada palabra era un golpe físico. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mis pulmones. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora, un flujo de conciencia caótico que intentaba procesar el nivel de crueldad. ¿Él sabía que yo lo escuchaba llorar a escondidas cuando ella tenía crisis? No, eso lo inventé yo. Él nunca lloró. Él solo esperaba. Él estaba sentado en la sala de espera de la muerte, mirando el reloj, impaciente porque el tren se retrasaba. Vete a tu cuarto, ordenó él, señalando las escaleras con el vaso. Y reza para que mi madre haya sido generosa contigo en alguna propina, porque de mi bolsillo no vas a ver ni un centavo. Subí las escaleras mecánicamente. El crujido de la madera bajo mis pies sonaba como huesos rompiéndose. Al pasar por la habitación de Victoria, me detuve. La puerta estaba entreabierta. El silencio allí dentro era pesado, absoluto. Entré y el frío me golpeó. Ya no estaba ella, pero su presencia era asfixiante. Me acerqué a la mesa de noche, donde todavía estaban sus pastillas ordenadas por colores. Rojas para el corazón. Azules para el dolor. Blancas para dormir. Recordé la tarde de hace 6 meses. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Victoria estaba inusualmente lúcida. Me tomó de la mano, su piel se sentía como papel pergamino, fría y traslúcida. A Clara, me susurró, con un brillo de terror y lucidez en sus ojos nublados por las cataratas. No me estoy volviendo loca. Él cambió el frasco. Julián cambió el frasco. En ese momento, pensé que era la demencia. El delirio de una mujer que sabía que su fin estaba cerca. No, Victoria, Julián te quiere, le dije. Qué estúpida fui. Qué maldita estúpida. Me senté en la cama de la muerta y abrí el cajón secreto del escritorio, el que solo nosotras conocíamos. Mis dedos rozaron la superficie metálica de la tableta que Victoria me obligó a comprar y esconder. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Pum pum. Pum pum. Encendí la pantalla.
El brillo me lastimó los ojos. Busqué la carpeta de archivos ocultos. Allí estaba. El video que lo cambiaría todo. Lo vi una vez más. La imagen era granulada, en blanco y negro, captada por la cámara de seguridad que instalamos juntas bajo la excusa de monitorear sus caídas. Eran las 3 de la mañana de una noche de agosto. En el video, la puerta se abría lentamente. Julián entraba, moviéndose con la agilidad de un depredador. No encendió la luz. Usó la linterna de su teléfono. Lo vi acercarse a la mesa de noche. Lo vi sacar un blister de pastillas de su bolsillo. Lo vi vaciar el frasco original de Victoria y llenarlo con las otras. Sus manos no temblaban. Él estaba tranquilo. Incluso se tomó el tiempo de dejar el frasco exactamente en la misma posición, alineado con el borde de la mesa, como a ella le gustaba. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Él no estaba esperando a que ella muriera. Él estaba matando. Escuché un ruido en el pasillo. Pasos pesados. Julián estaba subiendo. «Clara», gritó desde el rellano. «¿Qué haces en esa habitación? Sal de ahí ahora mismo». Bloqueé la tableta de un golpe y la escondí bajo mi sudadera, pegada a mi piel helada. Mi respiración se volvió errática. Sentía el sudor frío bajando por mis costillas. Si me encontraba aquí, si veía esto, no llegaría al funeral. La puerta de la habitación se abrió de par en par. Julián estaba allí, con la camisa desabrochada, los ojos inyectados en sangre y una expresión de sospecha que me heló la sangre. «¿Qué estás haciendo, Clara?», preguntó, bajando el tono de voz a un susurro amenazador. «¿Buscando el testamento? ¿O algo que no te pertenece?». Solo quería despedirme de ella a solas, mentí, apretando la tableta contra mi vientre. Él dio un paso hacia mí. El espacio entre nosotros se redujo a nada. Podía ver los poros de su piel, el tic nervioso en su ojo izquierdo. Extendió la mano hacia mi cara y, por un segundo, pensé que me iba a golpear. En lugar de eso, me agarró del mentón con fuerza, obligándome a mirarlo. «Mañana será un día largo, Clara. No me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta antes de que el abogado llegue. Vete a tu cuarto. Ahora». Me soltó con un desprecio que me hizo retroceder. Salí de la habitación casi corriendo, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda como cuchillos. Al entrar a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me derrumbé contra la madera. Me deslicé hasta el suelo, abrazando la tableta. La oscuridad de la habitación me envolvía, pero en mi cabeza las imágenes del video se repetían en un bucle infinito. No era solo el dinero. No era solo la traición. Era el hecho de que yo había estado durmiendo al lado de un asesino durante meses, compartiendo la cena, dejando que me besara la frente mientras él planeaba cómo enterrar a su propia madre. Miré hacia la ventana. La tormenta estaba empezando. Los relámpagos iluminaban brevemente el jardín, revelando las sombras de los árboles que parecían garras intentando entrar. «Mañana», pensé. «Mañana todos van a saber quién eres, Julián». Pero entonces, un pensamiento aterrador me golpeó, dejándome sin aliento. ¿Y si el abogado está con él? ¿Y si no tengo a nadie en quien confiar? Miré la pantalla de la tableta una última vez antes de que se apagara. El video seguía ahí. La prueba del monstruo. Pero también recordé algo que Victoria me dijo el último día, justo antes de perder el conocimiento. «Clara, el testamento no es lo que él cree. Él cree que gana, pero yo ya moví la pieza final». ¿A qué se refería? ¿Qué sabía ella que yo no? Me quedé despierta toda la noche, escuchando los pasos de Julián en la habitación de al lado, el sonido de las botellas vacías y su risa maníaca que se filtraba por las paredes. El amanecer llegó con un cielo gris plomizo, el color perfecto para un entierro y una ejecución social. El café estaba amargo. Tan amargo que sentía que me quemaba las papilas gustativas, pero seguí bebiendo, obligándome a sentir el dolor físico para no sucumbir al mental. Julián ya no estaba en la casa, se había ido temprano, supuestamente para arreglar los últimos detalles con la funeraria, pero el rastro de su ausencia apestaba a una victoria anticipada. Dejó la casa hecha un desastre. Había facturas de hoteles de lujo esparcidas por el comedor, folletos de autos deportivos que claramente no podíamos pagar con mi salario de asistente ni con sus negocios inexistentes. Me quedé mirando un folleto de un Porsche 911. Estaba marcado con un círculo en rojo. La arrogancia de aquel círculo me dio náuseas. Él ya se visualizaba al volante, manejando sobre las cenizas de su madre. Como pude ser tan ciega, me recriminaba mientras recogía los vidrios del vaso que rompió anoche. Cada pedazo de cristal que levantaba era una metáfora de mi dignidad. Durante 5 años, Julián me convenció de que mi trabajo era proteger el legado. Me decía que Victoria estaba perdiendo la cabeza, que sus quejas sobre él eran paranoia senil. Y Clara, cariño, la demencia la hace ver monstruos donde no los hay, me decía, mientras me acariciaba el pelo con una mano que ahora sabía que era la misma que manipulaba jeringas y frascos en la oscuridad. Solo me tiene a mí. Y te tiene a ti. No le hagas caso si dice locuras. Y yo, la esposa devota, la buena mujer, asentía. Le pedía perdón a él por las acusaciones de ella. Me sentía culpable por dudar de su integridad. Fui su cómplice involuntaria. Ayudé al lobo a cuidar el rebaño. Subí al despacho de Julián. Nunca me dejaba entrar ahí. Decía que eran asuntos de alta estrategia, pero hoy la puerta estaba sin llave. Entré y el olor a tabaco rancio me golpeó. El escritorio estaba cubierto de carpetas. Empecé a revisar, con el corazón martilleando contra mis costillas. Mis manos, todavía con pequeños cortes por los cristales de la mañana, mancharon de rojo algunos papeles. No me importó. Encontré una carpeta azul oculta detrás de unos libros de economía.
Al abrirla, el mundo se detuvo. No eran planes de negocio. Eran estados de cuenta de Victoria. Pero no los oficiales. Eran copias de transferencias masivas a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una empresa fantasma llamada JIV Assets. Julián había estado drenando las cuentas de ahorros de su madre mientras ella agonizaba. Pero eso no era lo peor. Al fondo de la carpeta, encontré un contrato de preventa para un condominio de lujo en Marbella. Fecha de entrega, el mes que viene. A nombre de Julián y una tal Mónica. ¿Mónica? Susurré. El nombre me sonaba como un eco lejano. Entonces recordé. La asistente de marketing que lo acompañó al viaje de negocios a la Riviera el verano pasado. La que él decía que era un genio de los datos. Me senté en su silla de cuero, sintiéndome pequeña, estúpida, utilizada. Él no solo quería la herencia. Él ya se había gastado una parte y necesitaba la muerte de Victoria para cubrir el agujero legal antes de que los auditores se dieran cuenta. Él necesitaba que ella muriera ya. Y no fue por dinero, dije en voz alta, y mi voz sonó extraña en el despacho vacío. Fue por tiempo. Ella estaba tardando demasiado en morir y él tenía una fecha de entrega en Marbella. De repente, recordé algo que me hizo saltar de la silla. Hace 3 meses, Julián me pidió que firmara unos papeles de rutina para el seguro médico de Victoria. Solo es para que no nos cobren de más, firma aquí, no lo leas, es aburrido. Lo hice mientras sostenía la palangana con la que acababa de bañar a mi suegra. Busqué esos papeles. Los encontré en el segundo cajón, bajo llave, que forcé con un abrecartas, rompiéndome una uña en el proceso. No era un seguro médico. Era una cesión de derechos de representación legal en caso de fallecimiento, dándole a Julián el control total sobre mis decisiones si yo, por algún motivo, fuera declarada incapaz o cómplice de negligencia. Él no solo iba a dejarme en la calle. Iba a culparme a mí si algo salía mal con la autopsia. Iba a decir que yo, como su cuidadora principal, me equivoqué con las dosis. Él era el hijo pródigo, yo era la extraña que vivía de la caridad de la familia. ¿A quién le creerían? El pánico empezó a subir por mi garganta como bilis. Él lo tiene todo planeado. El testamento, Marbella, la amante, el culpable. Yo soy el sacrificio. Pero entonces, el teléfono de la casa sonó. El sonido fue como un disparo en el silencio. Fui hacia el pasillo y contesté. Diga. Clara. Soy el señor Harrison, el abogado de Victoria. Mi voz se extinguió. Harrison era el mejor amigo del padre de Julián. Un hombre de la vieja guardia, de los que creen que el dinero debe quedarse en la sangre. Siempre me miró como si yo fuera una mancha de grasa en una alfombra persa. Sí, señor Harrison. Solo quería confirmar que la lectura es hoy a las 5 de la tarde en la mansión. Julián me dijo que tú podrías estar indispuesta por el duelo, pero le insistí en que tu presencia es necesaria por protocolo. Estaré allí, dije, tratando de que no se notara el temblor de mi mandíbula. No se preocupe. Estaré muy dispuesta. Colgué. Necesitaba ver a Victoria. No al cuerpo, sino a su esencia. Fui a su caja fuerte personal en su habitación. Ella me dio la clave un día que Julián no estaba. Por si acaso, Clara. Por si el mundo se vuelve demasiado oscuro. 0-4-0-9, el día que nos conocimos. La puerta de acero se abrió con un clic casi inaudible. Dentro no había joyas. Las joyas Julián ya las había empeñado o regalado a Mónica, seguramente. Solo había un sobre amarillo y una grabadora de voz antigua. Apreté el botón de play. La voz de Victoria salió débil, interrumpida por ataques de tos que me partían el alma. Y Clara, si estás escuchando esto, es porque el veneno de mi hijo finalmente ganó. No llores, hija. He vivido mucho, pero lo que más me duele es dejarte sola con ese lobo. He visto lo que hace. He visto cómo te trata cuando crees que no miro. Julián cree que soy una vieja tonta que solo sabe quejarse del frío. No sabe que conservo mi lucidez para las cosas que importan. Hubo una pausa larga. Podía oír el sonido del tanque de oxígeno en la grabación. Harrison no sabe lo que hay en el nuevo sobre. El testamento que él tiene es el viejo. El que yo firmé hace 3 días, con el notario que tú me ayudaste a traer bajo la excusa del grupo de oración, ese es el real. Clara, tú no eres mi sirvienta. Eres la hija que la vida me dio para compensar el error que parí. Tienes las pruebas en la tableta. No tengas miedo de usarlas. Quémalo todo, Clara. Quema su mundo hasta que no quede nada más que cenizas y justicia. La grabación terminó. Me quedé en silencio, con las lágrimas corriendo finalmente por mi rostro, empapando el sobre amarillo. No eran lágrimas de tristeza. Eran de una furia gélida y purificadora. Miré el reloj. Las 4 de la tarde. Me metí a la ducha. Dejé que el agua hirviendo me pusiera la piel roja. Me lavé el olor a hospital, el olor a sumisión, el olor a miedo. Me puse el vestido negro más caro que tenía, uno que Julián me prohibía usar porque decía que llamaba demasiado la atención. Me pinté los labios de un rojo sangre desafiante. Bajé las escaleras. Los invitados estaban empezando a llegar. Los hermanos de Julián, sus primos, todos con sus trajes de diseñador y sus sonrisas de plástico, murmurando sobre qué lástima lo de la tía Victoria mientras calculaban mentalmente cuánto les tocaría del pastel. Julián estaba en el centro de la sala, sosteniendo una copa de champán en un funeral, el cinismo no tenía límites. Se veía radiante. Se acercó a mí y me puso una mano en la cintura, apretando con fuerza, una advertencia silenciosa. Vaya, decidiste arreglarte, susurró al oído. Disfruta de tus últimos minutos en esta casa, Clara.
Asegúrate de que los canapés estén calientes. Es lo último que harás aquí. Le sonreí. Fue una sonrisa que no llegó a mis ojos, pero que lo hizo dudar por un segundo. Oh, no te preocupes, Julián, le devolví el susurro, mientras sentía el peso de la tableta en mi bolso. El banquete principal todavía no ha empezado. El señor Harrison entró en la sala con su maletín de cuero negro. El silencio cayó sobre la habitación como una losa de mármol. Julián siguió, sacando pecho, listo para recibir su corona de espinas doradas. Yo me senté en una silla en la esquina, en las sombras, donde él siempre quería que estuviera. Pero esta vez, las sombras eran mi ventaja. Harrison aclaró su garganta y sacó un documento. Como última voluntad de la señora Victoria Valdemar, procedo a la lectura. Mi corazón dio un vuelco. Aquí vamos. El silencio en el salón era tan denso que podía oír el roce del papel contra el maletín de Harrison. Julián se mantenía de pie, con una mano en el bolsillo de su pantalón de $2000, balanceándose levemente sobre sus talones. Tenía esa expresión de suficiencia, la misma que ponía cuando cerraba un trato imaginario. A su lado, sus hermanos cuchicheaban, ya repartiéndose las propiedades con la mirada. Yo, Victoria Valdemar, estando en pleno uso de mis facultades mentales, empezó Harrison. Su voz era monótona, pero cada palabra caía como una sentencia. Julián lanzó una mirada fugaz hacia mí, una mezcla de triunfo y asco. Yo no me moví. Mantuve mi bolso sobre el regazo, mis dedos entrelazados sobre la superficie de cuero donde se ocultaba la tableta. Sentía el sudor frío en las palmas de mis manos, pero mi rostro era una máscara de mármol. Y dejo a mi hijo, Julián Valdemar. Harrison hizo una pausa técnica. Julián se inclinó hacia adelante, casi babeando, una pensión mensual de $2000, sujeta a la aprobación de la Administración del Patrimonio, y el usufructo del departamento de soltero en el centro. Siempre y cuando mantenga un registro de conducta intachable. El color desapareció del rostro de Julián en un segundo. Se puso gris, como la ceniza del cigarro que Victoria solía fumar a escondidas. ¿Qué? Soltó Julián. Su voz sonó como un graznido. Debe haber un error. Siga leyendo. El 90% de las acciones, la mansión. Siga leyendo. Harrison frunció el ceño, ajustándose las gafas. Del resto de mis bienes, incluyendo el 90% de la fortuna líquida, la propiedad total de la mansión Valdemar y el control mayoritario de las acciones de la empresa familiar. Se le otorgan en su totalidad a mi hija por elección, Clara Valdemar, en reconocimiento a su lealtad, su sacrificio y por ser la única persona que no intentó venderme mientras aún respiraba. El caos fue instantáneo. Que esto es una farsa. Y gritó Julián, golpeando la mesa de caoba con tal fuerza que los papeles de Harrison volaron por los aires. Esa maldita sirvienta la manipuló. Ella le lavó el cerebro mientras yo no estaba. Ya esto no es legal, Harrison, haz algo. Los hermanos de Julián saltaron de sus asientos. Las caras de la familia política, que antes me ignoraban como si fuera parte de la decoración, ahora estaban deformadas por la codicia y la furia. Cazafortunas, gritó una de las cuñadas. Zorra manipuladora, soltó otra. Julián cruzó la sala en 3 zancadas. Me agarró de los hombros y me sacudió con una violencia que me hizo chocar la cabeza contra el respaldo de la silla. ¿Qué le hiciste? Rugió en mi cara. Su aliento a alcohol y desesperación me dio ganas de vomitar. ¿Qué le diste para que escribiera esto? Te voy a matar, Clara. Te juro que no vas a salir viva de esta casa con mi dinero. No es tu dinero, Julián, dije. Mi voz fue un susurro gélido que cortó sus gritos como un bisturí. Nunca lo fue. Voy a impugnar esta mierda. Que estás loca. Que eres una negligente. Te voy a culpar de su muerte. Julián estaba fuera de sí, con una vena latiendo en su frente a punto de estallar. Fue entonces cuando saqué la tableta. Hablando de su muerte, Julián, dije, encendiendo la pantalla. El volumen estaba al máximo. El sonido del video de seguridad llenó el salón. En la pantalla, se veía la habitación de Victoria. Se veía a Julián, en blanco y negro, entrando como un ladrón en la noche. ¿Qué es eso? Harrison se acercó, intrigado. En el video, Julián vaciaba el frasco de pastillas. Se veía perfectamente su cara cuando la linterna del teléfono lo iluminó por un segundo. Se veía su calma. Se veía su maldad pura. El salón quedó en un silencio sepulcral. Julián se quedó petrificado, con la mano todavía levantada para golpearme, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo seco. ¿Qué es un video de seguridad de hace 6 meses?, dije, mirando a cada uno de los familiares presentes. No es el único. Tengo grabaciones de cada vez que Julián alteró su medicación. Victoria lo sabía. Ella y yo instalamos las cámaras. Ella quería que vieras cómo te destruías a ti mismo pensando que la estabas destruyendo a ella. Eso no es lo que parece, balbuceó Julián, retrocediendo. Sus hermanos se apartaron de él como si tuviera la peste. Ella estaba sufriendo. Yo solo quería ayudarla. Intentaste asesinar a tu madre por un condominio en Marbella, sentencié, levantándome de la silla. Ya no me sentía pequeña. Me sentía gigante. Y lo hiciste mientras me decías que me amabas. Saqué mi teléfono y marqué 3 números que Julián conocía muy bien. Y ya están afuera, dije. Como si fuera una coreografía perfecta, la puerta principal de la mansión se abrió. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por un detective. Harrison, viendo que el barco se hundía, ni siquiera intentó defender a su cliente. Se limitó a recoger sus papeles y alejarse de Julián.
Julián Valdemar, queda usted arrestado por intento de homicidio y fraude agravado, dijo el oficial. Julián intentó correr hacia la cocina, pero tropezó con la misma alfombra que él decía que era demasiado cara para que yo la pisara. Lo esposaron en el suelo, frente a todos sus parientes honorables. Él gritaba, lloraba, me suplicaba. Y Clara, por favor. Diles que es una broma. Lo hice por nosotros. No respondí. Me quedé mirándolo mientras lo arrastraban hacia la patrulla. Sus hermanos intentaron acercarse a mí, ahora con tonos melosos, llamándome querida Clara y preguntando si podíamos discutir los términos de la empresa. Fuera de mi casa, dije. Mi voz no tembló. Todos. Ahora. Pero Clara, somos familia, empezó el hermano mayor. No, lo corté. Ustedes son los parásitos que permitieron que él la matara lentamente con tal de no ensuciarse las manos. Harrison, y envíele sus maletas a sus respectivos hoteles. No quiero que quede ni un solo rastro de los Valdemar en esta propiedad para cuando anochezca. Cuando la última puerta se cerró y el sonido de la sirena se perdió en la distancia, me quedé sola en el gran salón. El silencio ya no era pesado. Era limpio. Fui al bar y me serví el whisky más caro de la colección de Julián. Caminé hacia el ventanal que daba al jardín donde Victoria solía sentarse. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja violento. Me senté en su sillón favorito. El vacío emocional me golpeó por un momento, pero no fue una tristeza desesperada. Era el vacío de un campo recién quemado para que pueda crecer algo nuevo. No había moralejas aquí. No había perdón. Solo había justicia cruda y el peso de una fortuna que no me devolvería los años perdidos, pero que me aseguraría que nunca más volvería a ser la sirvienta de nadie. Bebí el whisky de un trago. El ardor en mi garganta me recordó que estaba viva. Miré la tableta sobre la mesa. El video seguía pausado en la cara de Julián, esa expresión de miedo que ahora sería su única compañía en una celda de 4x4. Pues lo logramos, Victoria, susurré al aire frío de la habitación. Mañana vendería la empresa. Mañana cambiaría todas las cerraduras. Pero hoy, simplemente me quedé allí, en la oscuridad, viendo cómo las sombras de los Valdemar finalmente se desvanecían entre los muebles caros y el eco de una traición que no pudo ganar. Si les gustó este viaje, no olviden destruir el botón de like y suscribirse para que no se pierdan el próximo Storytime. Soy Relatos de Reddit, y recuerden, cuiden sus espaldas, incluso de su propia sangre. Nos vemos en el próximo video.